Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 39ª clase de Fisiología en el canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y continuando con nuestra clase de Fisiología Respiratoria vamos a hablar del intercambio gaseoso o hematosis. Tópicos que vamos a ver en esta clase: vamos a ver algunas generalidades de la difusión, vamos a hablar de las presiones parciales de gases, de la ley de Dalton, las composiciones del aire alveolar y del aire atmosférico, de la difusión de gases por la membrana respiratoria, hablaremos de la propia membrana respiratoria y de la capacidad de difusión por la membrana. Recordemos que los pulmones estaban divididos de la siguiente forma que lo vimos en las clases pasadas. Ahora, los bronquiolos terminales, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos en su conjunto son la unidad respiratoria y es por ahí donde ocurre la difusión de gases o hematosis gracias a su membrana especializada. Este conjunto de estructuras puede llamarse de diferentes formas: acino, lobolillo respiratorio o unidad respiratoria, que es lo mismo. Y es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia los alvéolos. Esto por medio de difusión, que lo vimos en la clase 3 de fisiología, pero vale la pena recordar qué es la difusión. La difusión es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. En este caso, el soluto sería un gas, ¿no? Y fíjense este ejemplo, ¿no? Ese gas pasa de un compartimiento de mayor concentración a uno de menor concentración. Este es el tiempo y aquí ocurre la difusión. Y fíjense en la imagen, la difusión se da gracias al movimiento cinético de las partículas o al movimiento aleatorio de ellas, obviamente obedeciendo un gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. Ahora, la presión está producida por los impactos de una partícula en contra de una superficie y la presión de un gas es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. En fisiología respiratoria se maneja una mezcla de gases. Los principales son el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y la velocidad de difusión es proporcional a la presión que genera este gas solo, o sea, un gas. Y a esto se denomina presión parcial, que sería la presión que genera un gas, o sea, un gas por separado. Algo importante que tenemos que saber es la presión atmosférica, que es esa presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y mientras más alto a nivel del mar, fíjense, menor será la presión atmosférica. De estos 760 milímetros de mercurio que tiene la atmósfera, 78% corresponden al nitrógeno. O sea, el nitrógeno ejerce una presión de 597 milímetros de mercurio. Ya el oxígeno corresponde al 21% y ejerce una presión de 159 milímetros de mercurio. Y por último, el dióxido de carbono y otros gases, ¿no? Incluyendo el vapor del agua, que veremos más adelante, que corresponden al 1% y ejercen una presión de tan solo 4 milímetros de mercurio. Y en total dan 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. O sea, esta es la composición del aire que respiramos, y las presiones parciales de los gases individuales es una mezcla, ¿no? Y se lo señalan con diferentes símbolos como PO2, que es la presión parcial de oxígeno, PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, y PN2, para la presión parcial de nitrógeno. Y eso nos dice la ley de Dalton, que la presión total de una mezcla de gases corresponde a la sumatoria, ¿no? A la sumatoria de las presiones parciales de cada uno. Ahora, la presión parcial de un gas es determinado por dos factores: por la concentración, obviamente, del gas, y por el coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad es esa capacidad de pasar por una membrana gracias a su composición física y química. Y la presión parcial se expresa mediante la ley de Henry, que dice que la presión parcial es igual a la concentración de un gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Y veamos qué pasa si aplicamos la misma presión
tanto en el oxígeno como en el dióxido de carbono, la misma presión. Veamos que ambos gases están con la misma presión, pero el dióxido de carbono se difunde mucho más que el oxígeno, gracias a su solubilidad. Y el coeficiente de solubilidad de gases a temperatura corporal y a presión atmosférica son los siguientes. Fíjense, y es importante saber que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Y es el dióxido de carbono el gas que tiene mejor capacidad de pasar la membrana, ¿no? Y el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno y el oxígeno más soluble que el monóxido de carbono. Ahora, ¿por qué el oxígeno entra al capilar y el dióxido de carbono sale del capilar? Esto se da gracias a la diferencia de presión parcial entre el alvéolo y el capilar. El oxígeno tiene mayor presión parcial en el alvéolo y el dióxido de carbono tiene mayor presión parcial en el capilar. Y es eso lo que determina la dirección por donde van. O sea, va de mayor a menor presión parcial. Ahora, la velocidad neta de difusión depende de varios factores. De la solubilidad del gas en el líquido, del área transversal del líquido por el cual va a difundir, la distancia por el cual debe difundir el gas, del peso molecular del gas, ¿no? De la temperatura y del peso molecular del gas. Estos son los factores que lo vamos a explicar con detalle más adelante cuando hablemos de la difusión por la membrana respiratoria, que es la que nos interesa. Y veamos que la velocidad neta de difusión es directamente proporcional a estas diferencias. Fíjense, a la diferencia de presión entre las dos zonas es directamente proporcional al área de difusión y al cociente de solubilidad. Pero es inversamente proporcional ¿a qué? A la distancia por el cual irá a difundir y al peso molecular y al peso de la molécula, ¿no? Al peso molecular. Y todo esto se aplica en la ley de Fick. Y esto se llama coeficiente de difusión. El cual, si asumimos que el coeficiente de difusión del oxígeno es 1, veremos los otros gases en comparación del oxígeno. Y evidenciamos nuevamente que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Recordemos que una de las funciones de las vías aéreas es humidificar el aire. Cuando inhalamos el aire, parte de él se evapora. Y la presión parcial que hace que las moléculas de agua intenten escapar en la superficie se denomina presión de vapor del agua, que a temperatura corporal es de 47 milímetros de mercurio. O sea, la presión del agua al ser evaporado, ¿no? Y a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Y lo contrario, a menor temperatura, menor presión de vapor. Y es por eso que cuando cocinamos algo en una olla cerrada, ¿no? La presión del vapor aumenta y hace que se mueva la tapa, ¿no? Entonces, importantísimo saber que el aire atmosférico tiene composiciones diferentes al aire que entran en nuestros alvéolos. Cuando inspiramos aire atmosférico, este es un aire seco, pero mientras pasa por las vías aéreas se humidifica, ¿no? Se humidifica y el vapor de este aire humidificado ejerce una presión de 47 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor. Veamos ahora las concentraciones del aire atmosférico. Y estas son las concentraciones del aire atmosférico. Y ahora veamos cómo cambian las presiones de gases en el aire humidificado. Y aún más, cambian del aire humidificado cuando entran a los alvéolos, ¿no? Y cuando entran a nuestros alvéolos el aire es diferente. Y fíjense que la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico es de 159 milímetros de mercurio. Pero ya en el alvéolo es de tan solo 104 milímetros de mercurio. También el de dióxido de carbono es 0,3 en el aire atmosférico, pero en el aire alveolar es de 40, ¿no? Ya aumenta porque todo el tiempo estamos eliminando dióxido de carbono. Ahora, la presión de vapor, la presión de agua y vapor de agua es de 3,7 milímetros de mercurio en la atmósfera, pero cuando entra y se humidifica ya sube a 47 milímetros de mercurio en el alvéolo. Entonces, estas son las presiones parciales de gases en el alvéolo. Son las presiones parciales que están en contacto directamente con la membrana alveolo capilar y con la sangre, ¿no? Ahora,
¿Por qué no tienen las mismas concentraciones el aire alveolar que el aire atmosférico? Primero, que el aire alveolar es sustituido solo de forma parcial, ¿ya? También el oxígeno se absorbe constantemente, está entrando a la sangre por difusión, y el dióxido de carbono está saliendo de la sangre todo el tiempo, así como lo hace el oxígeno. Y el otro motivo es porque el aire, al ser humidificado, la presión del vapor, que recuerdan era 47 milímetros de mercurio, obliga a los otros gases a disminuir su concentración. Porque si aumenta un gas, otro gas tiene que disminuir, ya que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y tiene que ser distribuido por esa presión. Y obviamente si aumenta uno, como es el caso de la presión de vapor o presión de agua, tendrá que disminuir los otros, como el oxígeno. Entonces, resumiendo de por qué el aire alveolar es diferente al aire atmosférico, veamos de aquí. Primero, que el aire alveolar, ¿no?, se humidifica. Aquí tenemos las concentraciones del aire en el alvéolo, las concentraciones de gases, y veamos que todo el tiempo hay difusión de gases, no solo cuando respiramos, sino todo el tiempo, tanto de oxígeno como dióxido de carbono. Y por último, el aire alveolar es solo sustituido de manera parcial, solo de manera parcial. Y recuerden que siempre quedaba aire en los pulmones, que era la capacidad residual funcional, ¿no? Recuerden que eso lo vimos en las clases pasadas, que nunca el aire sale totalmente de nuestros alvéolos, sino ocurriría un colapso alveolar. Siempre queda un volumen de aire ahí, y es por eso que la presión de gases también es diferente entre el alvéolo y la atmósfera, ¿no? Entonces, recuerden que teníamos el volumen corriente, lo que respiramos, una respiración tranquila, y vemos aquí que al final de una respiración tranquila siempre quedaba aire en los pulmones, ¿no?, que era la capacidad residual funcional. Siempre quedaba. Los alvéolos nunca quedan vacíos, como les expliqué en la primera clase de fisiología respiratoria. Nunca quedan porque si no hubiera un colapso alveolar. Perfecto. Y recordemos que después de una respiración normal, ¿no?, como dijimos que quedaba un poco de aire en los pulmones, y es por eso que el aire alveolar se renueva lentamente. Y veamos que el volumen corriente, solo recordando un poco, era de 500, el espacio muerto fisiológico, o sea, el aire que no hacía difusión, era de 150, y solo 350 ml en cada respiración, que era el volumen corriente, una respiración tranquila, hacían hematosis, ¿no?, y se difundían, ya que los otros 150 no se difundían, correspondían al espacio muerto fisiológico, ¿ya? Solo vimos con detalles en la clase 37. Ahora, el volumen de aire alveolar, que es sustituido por el aire atmosférico nuevo en cada respiración, es de solo 1/7 del total. O sea, solo 1/7 del aire alveolar es sustituido por aire nuevo. Entonces queda como que el aire viejo, el aire que estaba en el alvéolo, y solo 1/7 es correspondiente al aire alveolar. Por eso se renueva muy lentamente. Y fíjense en esta imagen como incluso al final de la 16ª respiración no se ha podido renovar totalmente el alvéolo. Sigue con aire viejo, ¿no?, digámoslo así, que es el aire alveolar. Siempre esta renovación va a ser lenta, ¿no? O sea, el aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico. Esta sustitución lenta del aire alveolar es importante para prevenir cambios súbitos en la concentración de gases en la sangre, importantísimo para prevenir aumentos o disminuciones excesivas del dióxido de carbono y del pH tisular, cuando se interrumpe obviamente temporariamente la respiración. Ahora, imagínense si nos quedamos sin aire, si nos quedamos sin respirar, por varios segundos. Este mecanismo de renovación lenta hace que en nuestros alvéolos todavía quede oxígeno, mismo que dejemos de respirar por varios segundos, y obviamente amortiguamos mucho las concentraciones de dióxido de carbono y de pH, ¿no? Es muy importante. Y aquí vemos que a mayor ventilación, o sea, si hiperventilamos, habría una menor concentraciones de gases en los alvéolos. Obviamente, como ocurre en el dióxido de carbono, a mayor ventilación botamos más ese gas. Y lo contrario, ¿no?
si hipoventilamos, va a ocurrir una mayor concentración del gas en el alveolo. Ahora, hablemos de la concentración y presión parcial del oxígeno en los alvéolos. La concentración de oxígeno en los alvéolos y su presión parcial está controlada por dos factores: por la velocidad de difusión del oxígeno y por la velocidad de renovación. Esta velocidad de renovación, o sea, significa la velocidad de entrada de oxígeno a los pulmones. Veamos un ejemplo para entender. Supongamos que la velocidad de difusión del oxígeno es de 250 ml por minuto. Esa es la velocidad de difusión, o sea, es la velocidad por la cual el oxígeno difunde hacia el capilar. Para mantener una presión de oxígeno normal, fíjense, una presión de oxígeno normal, que recuerden, en el alveolo era de 104, ¿ya? La ventilación alveolar tiene que proporcionar 4.2 litros por minuto, que es lo normal, ¿no? Hablando ya de ventilación alveolar. Pero si la velocidad de difusión aumenta 1000, en este ejemplo, aumenta a 1000 ml por minuto, como ocurre en el ejercicio moderado, en donde se requiere más oxígeno. Ese oxígeno está difundiendo muy rápido porque nuestro organismo requiere más oxígeno. Para compensar a la velocidad de oxígeno, la ventilación alveolar tiene que proporcionar 4 veces más por minuto, fíjense, casi 20 litros por minuto. Entonces, siempre la ventilación alveolar va a aumentar cuando aumente la velocidad de difusión. Y es por eso que tenemos esos dos factores: la velocidad de difusión y la velocidad de renovación del oxígeno, que depende de la ventilación alveolar. Y veamos cómo cambia la presión de oxígeno. En la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Después ocurre la difusión en un tiempo de 0,25 segundos, y esa sangre queda totalmente oxigenada, llegando a una presión de 104 milímetros de mercurio. Fíjense, 104, que es la misma presión que tiene el alvéolo. Entonces, la misma presión que tiene el alvéolo, ¿no?, va a dar, que 104 va a generar también en el extremo arterial. Y así ocurre la difusión del oxígeno, de 40 milímetros de mercurio a 104 milímetros de mercurio. Y esa es la diferencia entre la sangre venosa, que es de 40 milímetros de mercurio, su presión de oxígeno, a 104, que es la presión arterial. Ya una sangre rica en oxígeno, una sangre en la cual ocurrió una difusión igual, fíjense, de 104 a 104 milímetros de mercurio. Ahora veamos el dióxido de carbono y vamos a aplicar el mismo principio del oxígeno. Fijemos este ejemplo. Ya tenemos dos ejemplos. El dióxido de carbono está en este ejemplo, fíjense, con una velocidad de excreción de 200 mililitros por minuto. Entonces 200 ml por minuto es su velocidad de excreción, o sea, es la velocidad por el cual sale del capilar hacia el alvéolo el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, la ventilación aquí tendría que ser 4,2 litros por minuto para que haya una concentración normal. Fíjense, una concentración normal de CO2, ¿no?, en el alvéolo. ¿Cuánto es la concentración normal? 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto es normal. Pero existe otro ejemplo, ¿no? Si la velocidad de excreción, en este caso, de dióxido de carbono, fuera 800 ml por minuto, entonces la ventilación alveolar tiene que aumentar 4 veces más, fíjense, hasta 4 veces más, para mantener una presión de dióxido de carbono alveolar normal. Eso nos dice que la presión parcial de dióxido de carbono alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción de CO2, ¿no? Y la presión parcial de CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Y la velocidad de excreción se refiere a que aumenta el dióxido de carbono en la sangre, como en el ejercicio. Por eso, estas dos variables son las mismas que en el oxígeno. Lo único que cambia es que en el oxígeno era la velocidad de absorción,
Y en el dióxido de carbono era la velocidad de excreción, obviamente porque el dióxido de carbono sale, se excreta, el oxígeno ingresa, ¿no? Velocidad se absorbe, absorción. Y la ventilación alveolar es la misma. Entonces, estas dos variables son muy importantes para determinar cambios del dióxido de carbono, ¿ya? Y veamos cómo el dióxido de carbono en una sangre venosa va a ser difundida, va a ocurrir una difusión hacia el alveolo, y esa sangre va a pasar de 45 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial. Y aquí vemos un resumen, fíjense, como la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa es de 40 y ya en la arterial se oxigena, obviamente en la hematose, y pasa a 104. Ya la presión parcial de dióxido de carbono de 45, el dióxido de carbono sale y llega a una presión de 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa. Y fíjense qué hermoso gráfico, ¿no? Esta imagen muy hermosa, por cierto. Se los voy a dejar el nombre del programa en la descripción. En este gráfico vemos que el aire expirado, o sea, el aire que sacamos, en realidad es una combinación del aire, ¿no?, del espacio muerto y del aire alveolar propiamente dicho. Es una mezcla y aquí están sus concentraciones. Esto lo vimos en la clase 37, pero para que vean que las concentraciones cambian. El aire expirado, al comienzo del aire expirado, cuando empezamos a expirar, estamos expirando el aire del espacio muerto, ese aire que no hizo difusión, ese aire que está en las vías aéreas, y ya al final de la expiración ya vemos, evidenciamos propiamente el aire alveolar, ¿ya? Por último, hablemos de la membrana respiratoria, que es por donde los gases hacen difusión. Las estructuras pulmonares por el cual hacen difusión son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, que son la unidad respiratoria. O así, ¿no? ¿Qué vimos? Que tienen una membrana especializada por el cual hacen difusión, y vemos que su membrana tiene un grosor de 0,6 micrómetros aproximadamente y tiene 6 capas. La primera es una capa, aquí fíjense, una capa de líquido y surfactante. Después tenemos otra capa que es la del epitelio alveolar, ¿ya? Y tenemos la membrana basal epitelial, ¿ya? Entre el capilar y el alveolo teníamos el intersticio. Entonces el espacio intersticial es otra capa. Tenemos la membrana basal, del capilar, o membrana basal endotelial, y el propio endotelio, el endotelio capilar, ¿ya? Estas son las 6 capas. Por esas 6 capas pasan el oxígeno y el dióxido de carbono. La capacidad de difusión del oxígeno es de 21 ml por minuto. En el ejercicio puede llegar hasta 65 ml por minuto. Y la capacidad de difusión del dióxido de carbono es entre 400 y 500 ml por minuto, aunque en el ejercicio puede llegar hasta 1200 ml por minuto, siendo 20 veces más difundible que el oxígeno. Ahora, veamos los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Tenemos el grosor de la membrana, que sabemos que la velocidad de difusión a través de la membrana es inversamente proporcional al grosor de la membrana, y aumentos del grosor en la membrana enlentecerían la difusión, como es el caso del edema pulmonar. Fíjense, en este caso hay un edema en donde el líquido se va hacia el intersticio y el grosor de la membrana por donde va a haber difusión aumenta. Y vemos que por una membrana alveolo capilar normal, aquí no hay edema, es normal, el oxígeno se difunde en 0,25 segundos, pero en una membrana con edema se difunde en 0,75 segundos, y obviamente a mayor grosor, menor velocidad de difusión. Tenemos también el área superficial de la membrana, que es el área de hematosis que existe en los alvéolos. Recordemos que los alvéolos, fíjense, estos son los alvéolos, una histología a través de microscopía, y vemos que los alvéolos tienen tabiques, que son estos tabiques o paredes alveolares, en donde existe difusión
tienen capacidad para hacer difusión. Como vemos en el ejemplo A, tenemos imagen A y imagen B. En la imagen A hay un área con poca capacidad de difusión. Fíjense, esta es la capacidad de difusión. Entonces hay poca a comparación de la imagen B, que tiene una área de difusión mayor, ¿ya? Entonces, a mayor área superficial de difusión, mayor velocidad de difusión, obviamente. Y esto ocurre en el enfisema, ¿ya? El enfisema es una enfermedad caracterizada por la destrucción de los tabiques o paredes alveolares. Y fíjense en la imagen que ya no existen los tabiques o paredes que se encontraban en los pulmones normal. Esto es enfisema, una destrucción de los tabiques alveolares. Entonces, el área superficial para la hematosis está disminuida, por ende hay menos difusión de gases, hay menor velocidad de gases y hay menos difusión consecuentemente. Otro factor que afecta la difusión de gases es el coeficiente de difusión del gas, que vimos que el dióxido de carbono es 20 veces más difundible que el oxígeno, y el oxígeno más que el monóxido de carbono. Entonces, a mayor coeficiente de difusión, mayor velocidad de difusión. Y por último, la diferencia de presión parcial. Y se refiere a la diferencia de presión entre el gas en el alvéolo y el gas en la sangre. Esto es diferencia de presión, ¿ya? Y cuando la presión parcial es mayor en el alvéolo, fíjense cómo ocurre con el oxígeno, es mayor en el alvéolo, ¿ya? La difusión neta será hacia los capilares pulmonares, o sea, hacia la sangre. Y si la presión parcial es mayor en los capilares, ¿ya? O sea, mayor en la sangre, como ocurre con el dióxido de carbono, la difusión neta será hacia los alvéolos. Y estos son los factores que determinan la velocidad de difusión gaseosa por la membrana respiratoria. En la próxima clase hablaremos del coeficiente de ventilación-perfusión y su importancia en la clínica. De bibliografía utilicé el Tratado de Fisiología Guyton Hall, edición número 13. Muchas gracias, te mando un abrazo.